Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por asistir a nuestro servicio virtual. Espero de que sea de bendición para nosotros. Siempre es una bendición, un gozo poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y quiero decirles que esperamos verlos en nuestro servicio en persona. Nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana, cada miércoles a las 7 de la tarde. Y si hay algo en que podemos apoyarle en oración, háganos saber, nos encantaría escuchar de ustedes. Mi correo es pastornoel420@gmail.com, es pastornoel420@gmail.com. Saben, en la vida de todo el creyente hay momentos cuando empezamos a sentirnos un poco estancados en nuestro andar con Jesús. Y creo que la mejor manera de reactivar, de arrancar de nuevo nuestra vida espiritual, es a través de estudiar las palabras, las acciones, las actitudes de Jesús. Y es lo que quisiera hacer hoy, iniciando una serie de mensajes bajo el lema Activando tu pasión por Cristo. Un escritor describe el impacto de la vida de Jesús sobre el mundo de esta manera. Dice, entre dos ladrones, Jesús fue asesinado por las autoridades hace más de 2000 años. Sin embargo, podemos ver a lo largo de la historia en pinturas, estatuas, edificios, literatura, historia, de instituciones, cantos populares, la prensa, la media, la confesión y la controversia, de siendo una leyenda, un ritual, Jesús calladamente permanece al centro del mundo contemporáneo, así como él mismo lo profetizó. Y él estuvo sobre un instrumento feo sobre el cual él murió. Sin embargo, la cruz ha llegado a ser el símbolo más exhibido y reconocido en todo el mundo. Saben, es fácil que nuestra fe en Cristo se estanque. Es fácil decir las palabras correctas, pasar por una serie de rutinas y dejar que nuestro corazón se enfríe hacia Dios. Una de las cosas que causa que nuestra fe cristiana se estanque es que olvidamos que el cristianismo no se trata de una serie de ideas o filosofías, sino que al centro de nuestra fe es una persona real, la persona más importante en toda la historia de la humanidad. Y esa persona es Jesucristo, quien vino del cielo a la tierra, no solamente para darnos el camino y escapar el infierno, sino también vino a mostrarnos una mejor manera de vivir antes de morir. Pero muchas veces se nos olvida eso. Saben, he encontrado que no hay nada más que rejuvenezca nuestra vida en Cristo que regresar con la reactivar nuestra relación con Cristo de esta manera, cuidadosamente observando su ejemplo de cómo vivir, estudiando sus palabras, imitando sus acciones, sus actitudes, sus afectos. Y eso va a ser nuestra meta en esta serie de mensajes que iniciamos hoy. Y vamos a comenzar leyendo del primer capítulo del Evangelio según San Lucas, los primeros 4 versículos. Escuchen lo que dice Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, este evangelio no se trata solamente de una persona,
sino que también fue escrita a una persona actual. Le llamamos Lucas. Interesantemente, Lucas nunca se identifica como el escritor de este libro o la secuela a este libro, el libro de los Hechos. Sin embargo, la historia eclesiástica nos dice que fue Lucas quien escribió este libro. Y Lucas fue un doctor médico gentil. Fue un amigo fiel y un compañero, un colaborador del apóstol Pablo. Y la Biblia menciona a Lucas solamente 3 veces. En Colosenses 4:14, Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. En Filemón 24, Pablo se refiere a Lucas como su colaborador. Y no sabemos exactamente cómo se conocieron, pero en un tiempo después de que ambos llegaron a los pies de Cristo, Pablo y Lucas, llegaron a ser colaboradores y misioneros juntos. Y la tercera y última mención de Lucas en la Biblia se encuentra en 2 de Timoteo 4, 9 al 11. Pablo está en prisión, está esperando su sentencia y está recordando a todos aquellos que lo abandonaron y, más importante, a todos aquellos que se mantuvieron a su lado, quienes fueron fieles con él. Dice 2 Timoteo 4, 9 al 11, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ahora, vamos a ver la audiencia por un momento. No como los otros 3 evangelios, Lucas fue escrito para una persona individual. Y encontramos su nombre aquí en Lucas 1, del 3 al 4. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este evangelio fue escrito a un hombre llamado Teófilo. Ahora, el nombre Teófilo literalmente quiere decir alguien quien ama a Dios. Teos quiere decir Dios y filos quiere decir amor. Hay algunas personas que han sugerido que este fue un medio literario que Lucas usó para describir a cualquier persona que ama a Dios. Pero en realidad nos damos cuenta que Teófilo fue una persona real, que existió. Y la razón que lo sabemos es porque podemos ver cómo él se refiere a Teófilo. Dice, oh, excelentísimo Teófilo. Esto es una expresión que se usa para describir una persona de gran carácter. De hecho, encontramos esta frase que Lucas usa para describir a Félix, el gobernador romano de Judea, en Hechos 24, y también su sucesor para describir a Festo en Hechos 26. Está hablando de una persona real. Ahora, no sabemos exactamente quién era Teófilo. Quizás fue amo de Lucas y Lucas, después de haber sido convertido, trae a su amo a los pies de Cristo. Quien sea quien fue, lo que sabemos es que Teófilo fue un gentil de gran riqueza. Fue un convertido al cristianismo. Y Lucas escribe su evangelio no para mostrarle cómo ser salvo, sino cómo se debe vivir, ya que una vez una persona ha sido salva. Esas palabras, cómo vivir como cristiano, como hijo de Dios. Y en estas alturas la persecución estaba descendiendo sobre los creyentes. Quizás Teófilo se empieza a titubear en su compromiso a Jesús. Entonces Lucas le recuerda de lo que quiere decir ser un discípulo de Cristo. Como vamos a ver en un momento, esto llega a ser un lema que encontramos a lo largo de Lucas. No solamente cómo ser salvo, sino cómo vivir como discípulo de Cristo después de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. La audiencia a quien le escribe Teófilo. Ahora, esto nos trae a la tercera consideración, y es, ¿qué es lo que hace este evangelio único? ¿Qué es lo que lo distingue entre los otros 3? Quiero hablarles de 2 características
del Evangelio de Lucas. En primer lugar, este Evangelio de Lucas está cuidadosamente investigado. Ahora, no como Mateo y Juan, Lucas no fue un testigo. Él no atestiguó los eventos tocante a la vida de Jesús. Pero no quiere decir que este Evangelio no es confiable. De hecho, se puede decir que este Evangelio en algunas maneras es más confiable. ¿Por qué? Porque fue investigado cuidadosamente. Lucas mismo dice en los primeros versículos de su Evangelio que hay otros evangelios. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quiero que noten las tres fuentes de la información que usa Lucas, que usa para explicarle a Teófilo aquí en su Evangelio. En primer lugar, nos da a entender que él consultó a testigos, personas actuales que atestiguaron los sucesos que escribe Lucas en su Evangelio. En el versículo 2, él habla acerca de estos testigos. La palabra griega traducida testigo es la misma palabra que se usa, que usamos en inglés para la palabra autopsia. Y la palabra autopsia literalmente quiere decir ver con tus propios ojos. Entonces Lucas entrevista a estos testigos. Él platica con ellos, quienes habían visto y atestiguado estos milagros de la vida de Jesús. Y no solamente eso, sino que consulta a los siervos de la palabra, quienes estuvieron escribiendo acerca de estos sucesos. Entonces, aquellos que habían escrito estos resúmenes acerca de la vida de Jesús, no solamente Lucas está cuidadosamente investigado. En segundo lugar, también este evangelio es extremadamente detallado. Uno esperaría eso de un doctor, ¿no? Deje darles una ilustración acerca del detalle con el cual fue escrito Lucas. La apariencia de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece en el escenario, el Evangelio de Marcos dice, Juan el Bautista apareció del desierto. Y con eso, Marcos resume la apariencia de Juan el Bautista. Pero cuando le toca a Lucas, en Lucas 3, de 1 al 2, escuchen cómo él describe ese mismo evento con gran detalle. Dice Lucas 3, 1 al 2, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisañas, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Miren con el gran detalle con el cual Lucas escribe el mismo evento. Eso es mucho detalle. Y este tipo de detalle debería de darnos a todos nosotros una gran confianza de que podemos confiar en este libro y en la Biblia entera. Como dijo un escritor, el cristianismo es una religión que está edificado sobre hechos. Por eso el apóstol Pedro en sus últimos años escribe estas palabras en 2 de Pedro 1:16. Dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y miren, esto nos trae a una cuarta consideración, y ese es el propósito de escribir. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál iba a ser el objetivo? Si en un pasado has tratado de publicar un libro, o si en un futuro planeas publicar un libro, el publicador te va a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué hace tu libro diferente de los demás? ¿Qué es lo que tu libro, cómo se va a distinguir? ¿Qué es lo que lo va a separar de otros? Imagínate por un momento que el doctor Lucas estaba entregando el manuscrito de su evangelio. El publicador
quizás quisiera saber, bueno, pues ya tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Marcos, tenemos el Evangelio de Juan. ¿Por qué necesitamos el Evangelio de Lucas? Bueno, en Lucas 1:1, Lucas mismo dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas mismo hace alusión al hecho de que hay otros evangelios. Pero esto es lo que hace el Evangelio de Lucas tan distinto y diferente. Mateo fue uno de los discípulos y Mateo escribió su Evangelio con la perspectiva de los judíos. De hecho, es por eso que en ese Evangelio de Mateo encontramos más versos del Antiguo Testamento que en cualquier otro Evangelio. Porque Mateo le escribía a los judíos y quería persuadir a estos judíos, explicarles que Jesús en realidad fue el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. Entonces, y ahora si vemos el Evangelio de Marcos, es completamente diferente en el sentido de que fue escrito rápidamente. Se lee más como un periódico que como un libro, se podría decir, para ilustrar la diferencia. Y luego vemos el Evangelio según San Juan, que no es sinóptico, en otras palabras, no toma el mismo orden cronológico acerca de la vida de Jesús como los otros evangelios, es más teológico. Y ese evangelio se desarrolla alrededor de 7 milagros de Jesús para mostrar que Jesús, de hecho, fue el Hijo de Dios. En sí, Lucas es diferente, porque entre todos los evangelios es el más detallado. Contiene más información acerca de la vida, las enseñanzas, el ministerio de Jesús que cualquier otro evangelio. Y encontramos 3 lemas únicos en el Evangelio según San Lucas. El primero, Lucas enfatiza la humanidad de Jesús. Enfatiza la humanidad de Jesús. Ahora, en comparación, Mateo tiene como su lema el hecho de que Jesús fue el Mesías. Jesús fue el Mesías prometido, profetizado. El énfasis de Marcos es sobre Jesús como siervo, quien vino a este mundo a servir. Juan pone el énfasis sobre la deidad de Jesús. Pero Lucas es el único evangelio que enfatiza la humanidad de Jesús. Y quiero mostrarles cómo Lucas enfatiza la humanidad de Jesús. Lo vemos en estos versículos que introducen a Jesús y explican cómo fue que Jesús nació. Lucas nos da un resumen más detallado acerca del nacimiento de Jesucristo. Eso sería algo que esperábamos de un médico, de un doctor médico. La gente aquí quería saber cómo fue que nació Jesús. Y es por eso que Lucas nos ofrece el resumen más detallado sobre el nacimiento de Jesús. También nos da el resumen detallado no solamente acerca de Jesús, sino que también acerca de su persona, su físico, su desarrollo físico, su desarrollo emocional, no solamente espiritual, pero cómo Jesús se desarrolla moralmente, emocionalmente y también su desarrollo personal y físico. Y miren cómo Lucas, en Lucas 2:52, dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También es el único evangelio donde encontramos la historia de su dedicación en el templo y su experiencia como un joven de 12 años, como él impresionaba a los maestros y líderes religiosos en Lucas capítulo 2. Es Lucas, el doctor médico, que nos da la descripción más detallada acerca del sufrimiento físico que Jesús experimentó sobre la cruz. No vamos a encontrar una explicación más detallada acerca de la crucifixión, sino en Lucas 23. Y cuando lo leemos, podemos casi escuchar cómo esos martillos pegaban con esos clavos que penetraban las manos y los pies de Cristo.
Es lo que encontramos en Lucas, la humanidad de Jesús. Un segundo lema que aparece en este Evangelio de Lucas es el programa o el plan de Dios. Y cuando leemos acerca de la historia de Jesús en este Evangelio, nos damos cuenta que Jesús era un hombre con una misión. Nada ocurre por circunstancia, todo es parte de un plan, el plan de Dios. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La muerte de Jesús no fue algo accidental, algo terrible, horrible, pero que pasó accidentalmente. La muerte de Jesús no fue el resultado de algunos hombres malos que terminaron con la vida de Jesús prematuramente. No, todo esto fue parte de un plan, el plan de Dios. Ahora recuerden que este evangelio fue escrito a los gentiles. ¿Okay? Fue escrito a personas que no son judías. Alguien una vez dijo que Lucas es el evangelio del inesperado, la persona que nadie espera que va a sobresalir o ganar. Es por eso que en este evangelio encontramos el programa o el propósito de Dios. La tercera cosa que encontramos en este evangelio es la perseverancia de los cristianos. La perseverancia de los cristianos. Nuevamente Lucas no nos explica cómo ser salvo, sino que nos enseña cómo vivir ya que hemos sido salvos. Vez tras vez en Lucas, Jesús dice, el discípulo verdadero no es alguien quien cree intelectualmente en las cosas correctas acerca de mí, sino es alguien quien me sigue, alguien quien imita mi vida, alguien que es como yo, dice Jesús. Y esto nos trae a la última consideración para hoy. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque así como nosotros tenemos que ir al doctor médico de vez en cuando para recibir una evaluación de nuestra salud física, a ver cómo está nuestro cuerpo físico, es importante que nosotros como cristianos también de vez en cuando hagamos una evaluación de nuestra condición espiritual. Tenemos que ir a hacer un examen, un check-up, como se dice en inglés. Y si el doctor Lucas pone su estetoscopio por encima de nuestro corazón, nuestra vida espiritual, el yo verdadero, ¿qué descubriría acerca de tu condición espiritual, tu relación con Dios? De hecho, ¿qué estándar usaría él para determinar si estás cerca de Dios o alejado de Dios? Ese estándar que Lucas usa en su evangelio para diagnosticar tu salud espiritual, en la actualidad se encuentra en este pasaje, en Efesios 4, del 13 al 15, que nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Saben cuál es el estándar que usa Dios para medir tu condición espiritual? Ese estándar es Cristo mismo, Jesús. Y Dios quiere saber qué tanto te apareces a Jesús. Alguien lo dijo de esta manera: esto es lo que significa ser discípulo de Cristo. Ser discípulo no es vivir. Dice, ser discípulo quiere decir que yo vivo mi vida como Cristo viviría mi vida si fuera yo. En otras palabras, la idea de ser un discípulo no es opcional. Y quiero decirles, amigos, amigas, hermanos en Cristo, que la mentira más grande que ha penetrado a la iglesia cristiana hoy en día es la mentira que tú puedes llegar a ser cristiano, saber que tú vas al cielo cuando mueras y a la misma vez no tener un single cambio en tu vida como resultado de ello. Eso es una mentira. Es falso, no es bíblico. Es lo que Santiago llamaría una fe muerta que no existe. Con razón la iglesia es tan débil, tan anémica hoy en día. Porque la iglesia está siendo educada y enseñada que lo importante es llegar a ser salvo, que la salvación
es esencial, pero el discipulado es opcional, cuando en realidad sí la salvación es esencial, pero el discipulado también es esencial. El discipulado es la manera en que nosotros llegamos a ser más como Cristo. Vamos madurando y creciendo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y así es como la iglesia sigue creciendo. El cuerpo de Cristo se va duplicando. Nuevamente, Santiago dice que donde no hay fruto, no hay fe. Porque la fe sin fruto es muerta. Está muerta. Es una fe muerta que no existe. O como dijo Jesús, ¿por qué? Dice, el que dice que me permanece en él, debe andar como él anduvo. El discipulado, hermanos, hermanas, no es opcional. El discipulado es esencial. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sé lo que están pensando quizás. ¿Cómo puedo yo caminar como caminó Jesús? ¿Cómo puedo yo vivir cada día de mi vida en sumisión a Él, a su voluntad? ¿Cómo puedo yo adoptar las prioridades de Dios como mis prioridades? ¿Cómo puedo mantenerme yo alejado de las trampas de las riquezas materiales y las posesiones? ¿Cómo puedo yo vivir con la paz en mi mente acerca de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, a pesar de todo eso? La mejor manera de hacerlo es cuidadosamente examinando la única persona que lo ha logrado hacer, Jesucristo. Vamos a examinar la vida de Jesús, sus actitudes, sus afectos, sus acciones, para que nosotros también podamos caminar como Jesús caminó. Y en el transcurso, creo que Dios va a activar, reactivar nuestra pasión por Él. Ese es nuestro deseo, eso va a ser nuestro objetivo. Espero de que ustedes sigan escuchando y sigan buscando, porque al fin del día, lo más esencial, ya que hagas tú entregado tu corazón a Cristo, es crecer, ser más como Él. Eso le llamamos el discipulado, la santificación. Dejar que Dios forme en ti la persona de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por enseñarnos hoy y mostrarnos cómo el Evangelio de Lucas nos enseña lo que debemos hacer ya que hemos sido salvos. Ayúdanos, Dios, a entender nuestra necesidad por el discipulado, que no es algo opcional, es algo esencial. Y la única manera que vas a poder cumplir tus propósitos y planes para nuestras vidas es cuando nosotros nos rendimos, nos sometemos a ti y dejamos que hagas de nosotros personas que viven como Cristo. Ayúdanos, Dios, a hacerlo, por favor. Y oramos por todas las necesidades de aquellos que están escuchando en este momento. Que tú los bendigas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y hermanas queridas, gracias nuevamente por acompañarnos. Para nosotros siempre es una bendición, un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero verlos próximamente cuando vamos a continuar nuestro estudio sobre el Evangelio según San Lucas. Dios los bendiga.